Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En este viernes 19 de la tercera semana de Pascua, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo del 1 al 20. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz. Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclamen todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no come de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, este nuevo amanecer. Gracias por el don de la vida, por la familia, por tantas cosas, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por hacernos instrumento de tu palabra. Te presento, Señor, a la familia de los que nos siguen en este momento, a ellos también, a los que nos escuchan, para que tú seas su espíritu y tú siempre les permita a ellos seguir expandiendo tu reino con obra y palabra. En el día de hoy hemos escuchado unos textos hermosos para pasar el día entero aquí meditándolo y reflexionándolo, dialogando, en fin, haciendo de esta primera lectura, podríamos decir, una catequesis y hacerla propia para nosotros. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos estado escuchando todo este tiempo, en el capítulo 9, versículos 1 y 20, vemos como aquel hombre que persigue a los cristianos, a la gente de Jesús, pide permiso para ir a capturar a hombres y mujeres. Y en más de una ocasión hemos escuchado este relato de la vida de San Pablo, ese hombre que cambió su parecer y que cuando iba de camino, en ese entonces llamado Saulo, escucha una voz y cae al suelo, queda ciego y se pone a meditar. Y esa misma ceguera que a Saulo, o como podríamos llamarle Pablo, que tenía en ese momento, la tenemos nosotros ahora también, porque seguimos predicando que Jesús ha resucitado de entre los muertos y celebramos la Pascua, esa cincuentena pascual, pero no hemos permitido que Jesús resucite con nosotros. Y en este relato de la vida de San Pablo, la cual nos agrada ver cómo la manifestación de Cristo en él se apodera de toda su vida. Y al entregar toda su vida, ya no es el mismo perseguidor, sino que pasa a ser entonces perseguido a causa de Cristo. Quien perseguía a Jesús pasa a ser perseguido a causa del mismo Jesús. Si en algún momento en nuestra vida hemos estado ciegos
al igual que Saulo, ciego de ira, ciego de vanidad, ciego de envidia, ciego de falta de paz, ciego de poder, ese poder que nos lleva a nosotros y nos convierte en duro y en una ceguera tremenda, ciego de la lujuria. Jesucristo hoy nos toca para que estas escamas, ceguera, que nos impiden ver la vida que Cristo quiere, se caigan de nuestro cuerpo, tanto en el interior como en el exterior, o sea, tanto dentro espiritual como fuera en lo material. Y solamente ya sano por Cristo, poder ir a proclamar la buena nueva de la salvación a los barrios, a los vecinos, a la provincia, a los países, a las naciones, pero sobre todo a nuestros familiares, ya que proclamando a Cristo en nuestro entorno familiar y laboral, ya estamos cambiando el mundo que nos rodea. Y en el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, en un Evangelio hermoso, aquí según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, vemos que Jesús nos da su carne a comer. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y Jesús nos repite muchas veces esa frase que debemos comer su carne. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí. El que come este pan vivirá eternamente. Son frases, oraciones que Jesús repite y que nosotros no hacemos caso. No queremos ir a misa y confesarnos y ponernos en paz con Dios. Los que están en unión libre, casarse por la iglesia y buscar poder comer esa carne, ese cuerpo que lo encontramos en ese pedazo de pan, que es la carne de Jesús, y poder entonces estar en paz con Él, estar en paz con Dios y poder alimentarnos con Él. No hay mejor lugar que vivir, creer y habitar en la presencia de Cristo Jesús, Rey y Señor de nuestra vida, porque firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que el Señor en este día nos permita a nosotros seguir leyendo y escuchando estos textos, tanto la primera lectura como el Evangelio, y meditarlo en familia, con pequeñas comunidades, y analizarlo. Y nos permita ir al encuentro del Señor, poner en práctica sus palabras, escucharlo como hizo Saúl, escucharlo, que se nos caiga esa venda de tanta arrogancia que tenemos en nuestro interior, para que el Señor nos permita a nosotros seguir viviendo esta cincuentena pascual y resucitar de veras con Él, que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Feliz día.